llevan nuestras sonrisas al viento, al aire contaminado, al aire que envenenado por el progreso de una sociedad que olvida pronto a los hombres que dieron para poderla crear. La luz que había en sus almas, ellos no pueden partir antes que les recordemos. Ellos no pueden partir antes que les ignoremos. Vivimos días de guerras que estallarán desde el cielo, dejando sobre este mundo caer sus rojos metales. Cuando suceda sabré que el tiempo habrá llegado a mi cuarto, habrá llegado la hora de ver lo que aguardaba mis años. Mi canto lo dejaré, aunque no quieran cantarlo. Mi canto lo dejaré, aunque no quieran tocarlo. Vivimos para soñar y soñando, soñamos que hemos vencido gigantes, que superamos en todo este mundo los males que nos destruyen a diario, porque no quieren saber qué pasará con Santiago si no buscamos a Dios, si no buscamos a Dios. Vivimos para soñar y soñando, soñamos que ya no quedan sufriendo sobre las calles de nuestras ciudades hombres y niños de angustia del hambre, porque no quieren saber qué pasará con la vida si no buscamos a Dios, si no buscamos a Dios. Muy buenos días, amados discípulos del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor repose en su vida, la gracia y la misericordia cada día nos pueda acompañar. Alabamos al Señor en este bello domingo 6 de marzo del año 2022, en que podemos vivir un día más de gloria, de victoria, de bendiciones. Ya sabe usted por la palabra de Dios que hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual. Por lo tanto, no necesitamos que nos estén recordando bendiciones, porque estamos más que bendecidos, porque estamos con nuestro pasaje asegurado a la vida eterna, no por mérito, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ya vamos a invocar su nombre para que nos pueda guiar en esta mañana y podamos tener una hermosa palabra. Amado Rey, gracias te damos por tu presencia, por la vida, por tu inmenso amor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por todas aquellas situaciones difíciles que están viviendo algunos pastores, algunos hermanos, Señor, algunas familias, Padre amado, en que el enemigo se deja caer con todo, pero ahí están tus ángeles, Señor, defendiéndonos según tu palabra, y te damos toda la gloria. Gracias porque tu mano poderosa, Señor, nos exalta, nos ayuda, nos bendice, y te pido que, Señor, puedas dar bendición sobre bendición y gracia sobre gracia a nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pasar de lleno al tema hoy, ya que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos haciendo un pequeño estudio semi-exegético, porque si nos metiésemos exegéticamente, le digo, estaríamos tal vez un mes, estaríamos horas y horas en un solo versículo, ¿ya? Por todas las implicaciones que tiene, porque la palabra del Señor no tiene fin. Es como Dios, porque Dios en su palabra
refleja algo de lo que Dios es eterno y la palabra de Dios es eterna. Y si quisiéramos analizar punto por punto, cada coma, cada letra, aunque las traducciones nunca serán perfectas, pero sí tienen el suficiente caudal para mostrarnos la salvación en el Señor. Un saludo y un abrazo a todos aquellos que nos recuerdan con cariño, a todos aquellos que están pendientes de nosotros y recuerde muy bien, los ministerios necesitamos la bendición y la ayuda constante de la Iglesia del Señor. ¿Ya? Quiero en este momento pasar inmediatamente a repasar así el versículo número 8. Ya estamos en el capítulo 6. Porque hay cosas que se nos van quedando en el camino. Fíjense que nosotros podríamos estar semana y semana en un solo versículo en este tema que estamos tratando. Lo primero que cabe decir que esto, aunque el Cordero de Dios ya va a sus juicios, va controlando todo, pero sí lo que sucederá en la tierra, ya porque esto es escatología. Escato es lo que no ha ocurrido y ocurrirá. La profecía que no se ha cumplido, pero se cumplirá indefectiblemente. ¿Ya? Escato y logía es el estudio de las profecías. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Estudiando lo que viene, lo que el mismo Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, su gloria, ¿ya? Las que son, lo que estamos viviendo, y las que serán después de esta. Y esto es lo que estamos viendo, lo que será, ¿ya? Entonces, aunque el Señor va desatando de a un sello, pero hasta el capítulo 19, ¿sí? Hasta el capítulo 19, hasta el regreso del Señor a la tierra, aparecen sus juicios y es todo un cuadro. ¿Por qué? Porque después de los sellos vienen las trompetas. Y después de las trompetas vienen las copas de la ira, pero no será una cosa antes que otra, sino sucederán distintos escenarios. ¿Ya? Es como el Jardín de las Delicias de Don Bosco, que es un cuadro un poquito patético, así degenerado, en que el artista expone toda la basura que hay en su subconsciente, pero que es un solo cuadro. Les expliqué el otro día que era como cualquier cuadro que relata un suceso, ¿ya? Son cosas que suceden una tras otra, pero en el mismo espacio, en el mismo lugar y algunas en el mismo tiempo. ¿Correcto? Mientras en algunos lugares de frío, por ejemplo en la Gran Tribulación, en lugares de frío van a estar cayendo, ¿ya? Y usted dice, el otro día lo dijo, sí, hasta que lo aprenda, hasta que se le quede en su mente. Y esto no es lavado de cerebro, sino es enseñanza, es mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? Son pequeñas estrategias para recordarnos después. Mnemotecnia, ¿ya? Es como cuando alguien se amarra una lana en un dedo para que no se le olvide, y después se le olvida hasta por qué se puso la lana y se olvida que tenía una lana. Pero debemos esforzarnos, hermanos, estudiar la palabra y memorizar, ver, leer, escuchar estas enseñanzas una y otra vez. ¿Ya? Entonces el 8 dice, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Muerte. ¿Ve? Era su nombre, el del jinete. ¿Y por qué el caballo amarillo? Porque el caballo amarillo, ¿ya? Es una fuerza de muerte, en que dice la palabra del Señor que en los tiempos en que el anticristo esté gobernando y la tierra esté sumida en un caos terrible, espantoso y horroroso, ¿ya? Va a morir una cuarta parte de los habitantes. Por ejemplo, estamos a punto de ser 8.000 millones. Pero aún no. Pero en estos momentos tendríamos, si fuera en estos momentos la gran tribulación, y pasar este caballo amarillo, esta fuerza, este viento, este espíritu, este poder, morirían más de 1.700 millones de personas. ¿Por qué? Porque ya no habrá medicina.
aunque ya en muchos lugares están negando la medicina, están buscando que la gente muera. Así, lo siento, pero es así. Tal vez en nuestro mismo país, toda la gente que está muriendo en las guerras, toda la gente que muere en asaltos, en atropellos, por enfermedades, por un ataque cardíaco. Hay muchas maneras de morir. Pero esto será todo en un tiempo, en un pequeño lapso de tiempo. ¿Qué es lo que usará el Señor? Lo mismo que usó contra Israel, cuando Israel corría tras los ídolos dejando la santa y eterna palabra de Dios, la santa Torá, las instrucciones para Israel, la ley de Dios. Porque Dios quería ser un pueblo distinto a todos los pueblos, pero el pueblo nunca le respondió en plenitud. Por eso tuvo que venir el Mesías, quien sí cumplió la ley. La cumplió y entregó su vida para que el Padre, por su gracia, por su misericordia, nos salvara, nos diera el perdón de los pecados y eliminara el pecado de nosotros. Y los pecados nuestros son perdonados no por mérito nuestro, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida en la cruz. Entonces este caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno, el Hades, le seguía. Hades es una manera griega de decir infierno. Ya, infierno. Es decir, toda esta gente se va a perder, excepto aquellos que estén siendo muertos por causa de la palabra del Señor, que también ocurrirá. Pero el infierno le sigue. Luego de la vida física viene el infierno espiritual, del cual vamos a hablar hoy. Dice, y le fue dada potestad, autoridad o derecho sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, de 12 personas, 3 morirán. De 100 personas, 25 morirán. De 1000 personas, 250. De 10.000 personas, 2.500. Mire, si usted va multiplicando, va poniendo un cero. Es horroroso. El máximo terror. ¿Por qué? Porque en estos momentos está saliendo gente de Ucrania, extranjeros y gente que se está escapando de la guerra, del hambre que viene, de las torturas, de las persecuciones. Hoy día a nuestro país está entrando gente, algunos con muy mala intención y otros genuinamente quieren un mejor pasar. Pero como vemos las cosas, como vemos lo que se está confeccionando en cuanto a leyes, estatutos y qué sé yo, el país no va a estar bendecido. Pero tú confía en Dios. Dile, Señor, acuérdate de tu profeta Elías. Yo soy más que un profeta, el profeta fue tu siervo, yo soy tu hijo. Cambia, ser hijo de Dios, a ser un siervo, a ser un profeta de Dios. ¿Ya? Acá dice que los va a matar de esta manera. Con espada, o sea, con armas, porque aquí no se conocían las armas de fuego, entonces nosotros tenemos que interpretar contemporáneamente. Con hambre, no apetito, hambre. ¿Qué es el hambre? El hambre es cuando la persona tiene angustia por comer. El hambre duele. Ya vimos que el caballo negro del hambre es porque las personas se ponen negras cuando están muriendo de hambre. Se le pega la piel a los huesos. Los jóvenes se ven ancianos. Entonces el hambre es terrible y va a matar con hambre. Por eso le digo que es un resumen. El engaño primero, blanco. Luego el color rojo vermellón, color de la sangre. Luego el hambre, porque después de la guerra siempre viene hambre. Y luego un resumen. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando una persona está pasándolo mal en un lugar, procura cambiarse a otro. Bueno, en estos días, cuando suceda esto, donde se vaya será lo mismo. ¿Y por qué le digo que es un cuadro? Ahora continúo con lo que aparece inconcluso en lo que le digo hoy.
En algunos lugares en el hemisferio, cuando sea invierno, caerán granizos del peso de un talento, dice la palabra, o sea, 20, 22 kilos, o sea, bloques de hielo. ¿Cuánto desastre habrá? Y en los lugares que sea calor, dice que le dio, el calor será tan terrible que a las personas les saldrán úlceras en sus cuerpos, de calor, úlceras. Algunos se quemarán, tendrán quemaduras. Será terrible. Muerte, destrucción, llanto, lamento por todas partes. Por todas partes. ¿Por qué? Porque la persona rechaza a Jesucristo. ¿Ya? Rechaza. La gente no sabe el gran amor de Dios. Yo estos días he pensado tanto. Yo tengo gente que es política, amigos. Tengo amigos que son derechistas. Tengo amigos que son izquierdistas. Tengo amigos que no son políticos, no les interesa la política, o más bien la aborrecen, pero están sin el Señor. Y cuando le hablamos del Señor son como indiferentes. Entonces yo pienso en ellos. ¿Qué será de ellos, Señor, si no creen? Veo a mucha gente viviendo esto, a gente conocida, amada nuestra, quedándose en la tierra, pasando todas estas cosas terribles. Será el terror de los terrores. Jesús dijo que en estos tiempos habrá entonces gran tribulación, y tribulación significa moler, pasar una moledora. Eso es atribular, es moler. Y habrá gran tribulación, cual no lo hubo desde el principio, ni lo será. Han ocurrido tragedias terribles, pero localizadas. La gente tenía opción de salir de ese lugar. Aquí no habrá dónde escapar. ¿Dónde escapar? Y eso debiera ser un aliciente más, si es que amamos a Jesús, de hablar a la gente de su amor, de hablar a la gente de su gracia, de su perdón. Será con espada, con hambre, con mortandad, es decir, todo tipo de formas para morir, todo tipo, y con las fieras de la tierra, es decir, toda fiera que puede matar al hombre, desde un pequeño mandril, desde un pequeño mono, porque por lo menos un chimpancé tiene la fuerza de 4 hombres fuertes, uno solo. Esos monitos chiquititos que vemos a veces en los zoológicos, si te toma el dedo te lo tritura, te lo muele. Los animales son mucho más fuertes que nosotros. Y todo tipo de fieras hambrientas vendrán. Habrán comiéndose personas vivas. Verdaderas jaurías de perros callejeros hambrientos. Y de perros que tuvieron alguna vez un amo y que no se lo alcanzaron a comer por el hambre, se les escapará y andarán en manadas, en jaurías, matando personas. Aquí lo podemos ver, será horroroso. Los animales se escaparán de los zoológicos, los que no alcancen a ser comidos. Y habrá un cuarto de las personas morirán en este periodo. Santo es el Señor. ¿Ya? Temamos a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos al versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, ¿quién abrió el quinto sello? El Cordero, Jesús. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a analizar este versículo primero. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Sin duda hay escritos en la Biblia, por ejemplo en el libro de Eclesiastés, dice, porque los muertos nada saben.
y porque su obra es puesta en el olvido. Ya murieron y no tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. Pero se olvidan que si usted lee mirando con mucha atención el escrito bíblico, se refiere solo a una mirada terrenal, como cuando va usted a un cementerio. Por ejemplo, yo he visitado cementerios, a lo mejor buscando en mi vida mundana tranquilidad, paz, porque yo a veces me iba a los cementerios, no porque estuviera endemoniado ni mucho menos, y tal vez lo estaba, sino porque era un lugar muy tranquilo. O sea, hay olor a flores, muchos pajaritos, y yo miraba las tumbas y pasaba por unas tumbas tan antiguas. He estado en pueblos del sur y del norte. Estuve en un pueblo que se llamaba Zapiga, en el norte, que se encuentra entre Pisagua y Huara, Zapiga. Y solamente allá por la sequedad, las personas, los lugareños, los cementerios ponían flores hechas con papeles de colores. Se ve todo seco. Ahí no hay pajaritos. Y de pronto veíamos tumbas abiertas. Y se veían cuerpos ahí que nadie sabía ya, su memoria era puesta en el olvido. Pero ellos, su alma estaba en algún lugar. Estarían bajo el altar. Porque hay que cuidarse del psicopaniquismo, que le digo yo, anoten estas cosas. El psicopaniquismo es la creencia de que el alma muere, de que el alma fenece, de que el alma queda ahí inconsciente, de que tú mueres y quedas inconsciente. Eso lo dicen los falsos testigos de Jehová. Y lo dicen también los que tienen una falsa profeta, que son los adventistas del séptimo día, y por supuesto muchos judaizantes que abandonaron la fe pura en el Señor para tener ínfulas de judíos, de torálicos, es decir, que guardan la Torá, la ley de Dios. Y nadie puede ser salvo por la ley, sino solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que propugnan ellos? De que tú mueres, tu cuerpo se va a la tumba y tu alma ya quedas como cuando duerme y no sueña. Y la Biblia dice otra cosa. Aquí tenemos en este texto que acabamos de leer, dice que cuando abrió el quinto sello, el Cordero Jesucristo, vi, dice Juan, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué hacían estas almas, estos seres humanos? Clamaban a gran voz diciendo, clamaban a gran voz, es decir, clamaban a viva voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, Señor, desde el principio, desde que nos salvaste, desde los albores del cristianismo, desde los albores de tu iglesia, hemos sido muertos, hemos sido perseguidos y ahora estamos siendo perseguidos, nuestros hermanos están en la tierra y están siendo muertos como nosotros fuimos muertos, fuimos decapitados, fuimos quemados vivos, fuimos azotados, fuimos muertos de un tiro en la nuca, fuimos ahorcados, da cualquier cosa, aunque el castigo favorito, la muerte favorita del anticristo va a ser la que tenían los franceses, la guillotina. Y muchos serán decapitados con las espadas del Crislam. ¿Me entiende? Que es una mezcla entre cristianismo e islamismo, seguidores de Mahoma, por la superiglesia. Porque así como la iglesia católica mutiló, mató, quemó vivos a los herejes, a judíos y a cristianos verdaderos, gente que creía en la palabra, que sabía que la autoridad máxima en la tierra es la palabra de Dios, y que el único vicario de Dios es el Espíritu Santo que está en la tierra, el Espíritu del Dios vivo. Los mataban. Pero acá habrá una carnicería contra los cristianos que se queden para la gran tribulación. Entonces estos van llegando sus almas al cielo, son guardados bajo el altar de Dios, maravilloso lugar,
Si yo muero, quiero ir ahí por gracia del Señor. Y clamaban y decían: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra? ¿Por qué le dicen santo y verdadero? Usted va a encontrar la palabra verdadero en muchas partes, porque el caballito blanco del 6.2 es un engaño, es el falso Cristo, no es el verdadero Señor. Entonces sigue esa temática de Dios santo y verdadero. ¿Ya? ¿Y dónde estaban estas almas? Bajo el altar. ¿Y por qué estaban ahí? Porque habían sido muertos en la tierra. La iglesia está arrebatada, la iglesia está con cuerpo glorificado, pero estos solamente llegan en alma todavía. Por la lucha, por la mortandad que hay en la tierra, especialmente la falsa religión perseguirá a los cristianos como los ha perseguido, pero no al nivel que la perseguirá en ese tiempo. Entonces dice: vengas nuestra sangre, vénganos, Señor, vénganos. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, les pasaron vestiduras blancas que simbolizan la santidad, la pureza, no la pureza de un hombre, de una mujer que se santifican solitos, sino la santidad que solo viene de Dios. Toda verdadera santidad siempre vendrá de Dios. El hombre en sí no puede santificarse, sino primero le santifica a Dios. ¿Ya? Yo anoté unos textos acá y quiero poner como ejemplo una escritura, ¿ya?, que la encontramos en el libro de Lucas. Lucas 9, me parece, si me equivoco, bueno, me dan unos segundos. Lucas. Aquí estamos buscando. Ya, en el capítulo 16. Lucas 16, ya, versículos 1 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Un vagabundo, un mendigo, en estos tiempos que el Imperio Romano no tenía beneficios sociales para nada, en que no habían organizaciones como el Ejército de Salvación, fundado por William Booth, que recoge a las personas, que recoge niños, que les da cama, que les da alimento y que los hacen estudiar y que se preocupan del desvalido. No existía. ¿Ya? Entonces dice la palabra del Señor que estaba echado a la puerta del rico Epulón, se le llama Epulón. ¿Qué es un Epulón? Búsquelo usted en el diccionario, porque yo, aunque lo sé, no soy profesor de lenguaje. ¿Ya? Dice, y este mendigo y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ya? Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. ¿Por qué era rico? No. Porque según la palabra del Señor, todos los malos serán trasladados al Seol, dice en Salmos. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ser rico nunca ha sido pecado.
excepto para los envidiosos, incapaces y que aman el dinero y que sufren por no tener gratuitamente todo. Y en el Hades alzó sus ojos. Hades es infierno, el infierno en griego. ¿Por qué pusieron Hades? Porque suena más suavecito que infierno. Porque las demás Biblias, la Biblia purificada, la Biblia Valera Gómez, dice infierno claramente. ¿Ya? ¿Y qué estaba pasando con él? Estaba en tormentos. Y aquí no habla que sea parábola. Jesús está hablando algo que él sabía. Jesús no le dijo ahora les voy a decir una parábola y un ejemplo. Jesús estaba hablando una historia verdadera, porque él lo sabía todo. ¿Ya? Entonces el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me explico. Antiguamente, los hijos de Dios, los cristianos, ¿ya? O los que buscaban a Dios, no subían al cielo. Tanto los perdidos como los salvados descendían al centro de la tierra. Y ese lugar tenía dos lugares, valga el pleonasmo o la redundancia. En un lado estaban los que eran como el rico, que nunca amaron a Dios, que nunca se arrepintieron, que nunca temieron a Dios. Y estaban en tormento, en el infierno, en el Hades. Y en otro espacio, ¿ya? Estaba el seno de Abraham, donde descendían todos los que amaban a Dios. Y aquí el mendigo, por lo que se ve, se fue al seno de Abraham. ¿Por qué se le llamaba el seno de Abraham? Porque iban los que tenían fe, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Ya? Parece que me levanté muy temprano hoy. Y 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, dar voces es gritar. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado, porque su vida había llegado a su fin. ¿Por qué Abraham le dice hijo? Porque el hombre era descendiente de Abraham según la carne, pero no según la fe. ¿Y por qué Lázaro, el mendigo, estaba en el seno, estaba en los brazos de Abraham? Porque era un hombre de fe. No se había olvidado de Dios, a pesar de sus sufrimientos, de sus heridas cuando estaba en la tierra. ¿Ya? 26. Además de todo esto, le dice Abraham al rico, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Eran muy distintos los lugares, estaban muy separados, y Abraham dice una gran cima, con S, porque cima con C es la altura máxima de algo, la cima de una casa, la cima del Everest, la cima del Kilimanjaro, que es el monte más alto de África, la cima de la Concagua, que es el monte que está más alto entre Chile y Argentina. Entonces, eso es cima con C, pero aquí es cima con S, o sea, un gran abismo de separación, ¿Ya? 27. Entonces le dijo, ¿quién? El rico, a Abraham. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y tiene razón Abraham, porque Jesús resucitó a mucha gente cuando estuvo en la tierra. De hecho, Pablo resucitó a una mujer, a un hombre, perdón, a un joven. Pedro resucitó a Tabita o Dorcas. Jesús resucitó también personas, a su amigo Lázaro, que no es este. Resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Resucitó a una niñita. Entonces, la gente no cree. Nosotros sabemos el caso de una persona que conocemos cerca que murió hace, por ahí por noviembre, diciembre, murió. La dieron por muerta y en la morgue se bajó de la camilla. Y su familia, que la lloraba, no podían creer, y hoy todos le sirven al Señor. Aleluya. Y esto fue hace un par de meses atrás, algunos meses atrás, no hacen 6 meses aún. Y el Señor le dijo que tenía que vivir para Él. Y vivir para el Señor es hablar del Señor, predicar a Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué muchos no predican? Porque les da miedo. Pero ¿sabes tú cuánta gente deja de creer porque tú no sales? Fuimos enviados a predicar. No tiene que el Señor hablarte especialmente. Y este hombre, el rico, quería ser evangelista cuando estaba en el infierno, cuando estaba en el Seol, cuando estaba en el Hades, que es lo mismo que infierno. Seol, infierno en hebreo. Hades, infierno en griego. Infierno, lugar de fuego, lugar incandescente. ¿Correcto? Y esta es una historia, no es una parábola. ¿Ya? Entonces, si le pegamos otra miradita, por favor, al Salmo 9, 17, Salmo 9, 17, aquí se está cumpliendo cabalmente lo que el Señor habló ahí en ese lugar. ¿Ya? Salmo 9, 17. Perdón, hermano, que se me está pegando la Biblia constantemente. Ya vamos a llegar a Salmo 9, 17. Tal vez usted lo puede buscar más rápidamente que yo. Dice aquí, 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. De nuevo, los malos serán trasladados al Seol, o al Hades, o infierno. Toda la gente que se olvidan de Dios. Por eso este corrupto rico no fue por rico que fue al infierno. Los ricos no van al infierno por ser ricos. Y cuando un pobre se va al infierno, no se va porque es pobre, sino por no considerar al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Amén. Pasamos al libro de Isaías en el capítulo 5, por favor. Isaías, capítulo 5. ¿Ya? Isaías en el capítulo 5 dice lo siguiente. 5. Yo no he encontrado una Biblia que tenga este mismo formato. Me costaría acostumbrarme a otra. ¿Ya? Entonces en Isaías 5,
Por aquí lo tenemos 5, 8. Dice, ay de los que juntan casa a casa y añaren heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Ya? Pregunta. Versículo 11 ahora. 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Ay de ellos. ¿Qué leímos recién en el Salmo? Los malos serán trasladados al infierno, al Seol o el Hades. Toda la gente que se olvidan de Dios, los malos, se olvidan. Y aquí vemos un rico que no considera a Dios y junta casa, propiedades, que el Señor le dice, vas a habitar solo la tierra. Y luego en el 12, en el 11 y 12, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, cuando dicen sigamos tomando, vamos a componer la caña, sigamos tomando, sigamos bebiendo, y se embriagan y se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes, como el rico, hay música. Ve que hay un ay cuando la gente es bulliciosa, cuando la gente es borracha y no piensa en Dios y no respeta el sueño ajeno. ¿Lo ve? Esta gente, porque ahora vamos a entrar al mismo lugar donde el Señor Jesucristo hablaba del rico y el pobre Lázaro. ¿Ya? Vamos a leer el 13 y el 14. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La sed aparece, porque el agua es una bendición de Dios y estos tienen sed. 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. La gente que quiere ser feliz sin Dios, dañándose a sí misma y dañando a otros. Hay un texto clave acá. 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Porque antiguamente el interior, porque infierno significa lugar inferior, inframundo, donde hay fuego. Es un fuego que no quema cuerpos, que quema almas, que atormenta las almas de los que mueren sin Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Efesios, ya les digo, capítulo 4, 7, el 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, un regalo del Señor.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Cuando Jesús murió, descendió al infierno. Este texto lo tenemos aquí en Pedro. Pedro, ya les digo si es primera o segunda de Pedro. ¿Ya? En realidad es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Correcto? Cuando dice la profecía, por eso ensanchó el Seol su boca, era una profecía 700 años antes que Jesús viniera a la tierra, que naciera como un bebé y tuviera un ministerio y muriera y se fuera al infierno a predicar lo que dice acá. Cuando Jesús saca a las almas y le dice a los que habían sido condenados y estaban ahí como el rico, Jesús no les fue a predicar salvación, sino que les dijo por qué estaban ahí y que los otros no estarían ahí porque estaban esperando, porque en el seno de Abraham estaban las almas de los que creían, esperando que el Señor les fuese a rescatar. Y los sacó de ese lugar y se los llevó a la habitación del Padre, donde están ahora bajo el altar las almas de los justos. Y en lo que era seno de Abraham, pasó a ser todo infierno. Y desde ahí los que mueren no son llevados al seno de Abraham, los que mueren en el Señor Jesucristo. Son llevados a la habitación de Dios, bajo el altar de Dios. Ahí están las almas de los que han muerto. Las almas, mi suegra, mi sobrino que lo atropelló el tren luego que se entregó a Jesús, la hermana Jimena, el hermano Diego, la hermana Suri, y todos los hijos de Dios que usted se acuerda que han muerto. La madre de nuestro hermano Juanito, la madre de Ariel y de Karina, la tía que conoció al Señor al ocaso de su vida, mi madre y todos aquellos familiares que han partido, porque el Señor un día nos llamó y hemos sido influencia para muchos para que se vayan con Él dentro de toda nuestra imperfección. Recuerde que somos solo un hombre, no somos perfectos, pero le servimos a Dios y como dijo alguien, eso merece respeto. Entonces cuando alguien cree en Jesucristo no va al infierno, no va al Hades, su alma no va al Seol a sufrir, a prisión preventiva, a esperar la condenación con cuerpo para ser enviado al lago de fuego a futuro, después del milenio. Ahora tú mueres sin Jesucristo y tú te vas al infierno. Tú te vas, aunque te diga el diablo, aunque te digan los amigos, son mentiras, son pamplinas, son payasadas, son mitos. El infierno existe. Pero existe el otro lugar, el que estamos viendo constantemente. Y la Biblia nos habla muchos versículos de la vida después de esta vida, para los hijos de Dios. Quiero que miremos, por ejemplo, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Escucha esto. Dice Pablo,
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, en su cuerpo. ¿Qué te parece? Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es esto, estar en Cristo, en el Señor Jesucristo, viviendo como vivimos tú y yo, que no sabemos cuándo partimos, pero sí sabemos que nos iremos a la gloria de Dios, porque Él nos salvó. ¿Ya? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir ganancia. Y mira nuestro apóstol Pablo cuando estuvo en la tierra. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, de la iglesia, no sé entonces qué escoger, dice, ¿sí? Como si se encogiera de hombros y dice, no sé qué escoger, no sé, si estar vivo en la tierra o irme con el Señor. No sé entonces qué escoger. Si el Señor le diera a elegir, Pablo, ¿quieres irte ahora o esperar? Aunque el Señor no, porque Él es el dueño de nuestras vidas, no nos hace preguntas. Solo un salvo. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estoy entre la espada y la pared. ¿Ya? Estoy en problema. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Me voy a atrever a hablar un poco mi caso. Yo fui llamado en el año 84 y mi esposa un mes después. Nuestra vida ha sido muy imperfecta. Yo en lo personal he cometido faltas y pecados. He sido levantado, he caído, he sido levantado, me he enfermado. He estado a punto de morir. Dios me ha librado de accidentes, de ataques, de cosas increíbles. Si yo me empiezo a olvidar, me ha sometido a la usanza de Él para guerrear y echar fuera demonios. En alguna ocasión el Señor nos ha usado para sanar. Pero lo más precioso es que hemos ganado mucha gente para el Señor. Tenemos gente que está pastoreando en otros países, que fueron ganancia nuestra. Los ganamos del mundo para el Señor. Pero aún así, yo tengo el mismo problema. Hay momentos en que yo estoy un poco cansado de vivir. No cansado del ministerio, sino en el ministerio. Pero sé que a mi familia le daría una tristeza muy profunda, porque después de haber estado rodeado de mucha gente, sabemos que la gente se olvida, se olvidarían de mi viuda, por ejemplo. Mi familia quedaría un poquito en la soledad, pero con el Señor en sus vidas y dentro del hogar. Pero de verdad uno dice, pero quedarme aquí para seguir predicando si vale la pena, para seguir hablando de Él, para seguir dando estas enseñanzas. Aquí lo ve, no sé qué hacer, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque se terminan los sufrimientos, el cuerpo va a la tumba y el alma va a la presencia de Dios bajo el altar de Dios, como aparece ahí en el libro de Apocalipsis. También podemos ver, por ejemplo, Segunda de Pedro. Vamos a ver Segunda de Pedro, ¿ya?
capítulo 1, versículos 13 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, advertirles, enseñarles, aunque se enojen. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor le dijo: Pedro, te queda poco tiempo en la tierra. Aquí los presa. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tenemos mucho más que hablar. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La iglesia ya está arrebatada en este tiempo y está viva en el cielo, con cuerpos glorificados. Pero siguen llegando las almas de los que van siendo muertos por causa de la palabra de Dios. Eso es lo que Juan vio. Por ahora están todas las almas de nuestros hermanos y hermanas que han partido. ¿Cuándo será nuestra partida? Pero aquí indica que en la gran tribulación la iglesia será perseguida a muerte. Santo es el Señor. Amado Padre, muchas gracias por tu inmenso amor, por tu divina gracia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque eres santo, justo, bueno y verdadero. Y a nosotros no nos aplicaste la justicia, nos aplicaste misericordia y gracia para perdonarnos, para limpiarnos, para salvarnos, y sigues haciéndolo, Señor. Para ser testigos o mártires, porque mártir o testigo no es la forma de morir, sino cómo hemos vivido. Con luchas, con terribles luchas, peleando en muchos campos de batalla, contra demonios, contra este mundo, contra dificultades, contra circunstancias, y tú has estado ahí. Señor, te pido que aclares la mente de mis hermanos para que puedan entender cada enseñanza. Y te damos gloria, honra y honor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En resumen, el alma es inmortal. Y tenemos mucho que hablar sobre este texto. Que la paz del Señor esté con ustedes. Déjenos su like. Deje sus comentarios, no solo en directo, sino también después. Y también les recuerdo que nos estaríamos juntando el próximo miércoles a las 8 de la noche en este mismo medio. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo,
lo